Muy buenas, familia merengue. Antes de empezar, te pido algo muy importante. Dale al me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque lo que se viene en este vídeo no es cualquier cosa. Hoy vamos a hablar de una auténtica bomba que puede sacudir el mercado de fichajes y cambiar el futuro del Real Madrid. Pero atención, porque antes de llegar a ese bombazo final, hay temas muy importantes que todo madridista necesita conocer. Y lo que te voy a contar ahora mismo sobre uno de los nombres que más está sonando en las oficinas del club te va a hacer pensar seriamente en lo que se está construyendo para la próxima temporada. Porque sí, el Real Madrid no descansa. Nunca lo ha hecho. Y ahora, bajo la dirección actual de Álvaro Arbeloa, mientras en el horizonte aparece la posibilidad de un cambio con Jürgen Klopp, el club sigue trabajando con una idea muy clara: reforzar la plantilla con jugadores de élite que marquen diferencias desde el primer minuto. Y aquí es donde aparece un nombre que está generando ilusión, debate y mucha expectativa entre la afición. Hablamos de Luis Díaz. Pero ojo, porque esto no es un simple rumor más. No estamos hablando de una especulación cualquiera. Según fuentes cercanas al entorno del club, ya existen negociaciones avanzadas para intentar cerrar su incorporación. Y cuando el Real Madrid entra de verdad en una operación, ya sabemos lo que suele pasar. Ahora bien, detente un segundo y piensa en esto. ¿Qué le falta realmente al Madrid en ataque? Sí, hay talento. Sí, hay calidad. Pero en muchos partidos importantes hemos visto algo claro. Falta ese jugador capaz de romper defensas por pura insistencia, por velocidad, por desborde constante. Y ahí es donde Luis Díaz encaja como un guante. Estamos hablando de un futbolista que ha demostrado en el Liverpool que no le pesa la presión. Un extremo eléctrico, con una capacidad brutal para el 1 contra 1, con esa chispa que enciende partidos cerrados y que obliga a los rivales a retroceder constantemente. Y no es solo eso. Porque aquí viene algo que muchos pasan por alto. Luis Díaz no es solo espectáculo. Es sacrificio, es trabajo, es compromiso defensivo. Es de esos jugadores que entienden que vestir una camiseta grande no solo implica atacar, sino también correr, presionar y dejarse el alma en cada jugada. Y eso, madridista, eso en el Bernabéu se valora más que cualquier regate. Pero hay algo más que hace que esta operación cobre aún más sentido. Y aquí viene el primer punto clave que quiero que analices conmigo. El futuro de la banda izquierda del Real Madrid no está completamente asegurado. Hay dudas, hay movimientos en el mercado, hay clubes atentos a cualquier oportunidad. Y el club, como siempre, no espera a que los problemas lleguen. Se adelanta. Se posiciona. Actúa. Por eso, la posible llegada de Luis Díaz no sería solo un fichaje. Sería un mensaje. Un aviso al resto de Europa de que el Real Madrid no baja el nivel, no negocia su ambición y no permite que su dominio se vea amenazado. Ahora te hago una pregunta directa, madridista. Y quiero que la pienses bien. ¿Te imaginas a Luis Díaz corriendo por la banda del Santiago Bernabéu, encarando defensas, rompiendo líneas, levantando al estadio en cada jugada? Porque yo sí. Y te digo algo más. Es el tipo de jugador que convierte partidos normales en noches inolvidables. Y aquí viene otro detalle importante. La experiencia. Porque no estamos hablando de una promesa sin probar. Estamos hablando de un jugador que ya ha competido al máximo nivel en Inglaterra, en Europa, en escenarios donde solo sobreviven los mejores. Y eso reduce muchísimo el riesgo de adaptación. Llegaría listo para rendir desde el primer día. Además, desde el punto de vista estratégico, el Real Madrid ve esta operación como una inversión inteligente. No solo por lo que puede aportar en el campo, sino también por lo que representa a nivel global. Un jugador con carisma, con impacto mediático y con una conexión natural con la afición. Pero espera, porque lo más interesante todavía no ha llegado. Porque hay voces dentro del club que consideran que Luis Díaz no viene a competir, viene a ser protagonista. Y eso cambia completamente el enfoque. No sería un complemento. Sería una pieza clave dentro del nuevo proyecto que se está gestando. Y aquí es donde quiero que te quedes hasta el final de esta parte, porque lo que viene en la siguiente cambia completamente el escenario. Vamos a hablar de cifras. Vamos a hablar de cómo se está estructurando la operación. Vamos a hablar de qué papel tendría exactamente dentro del equipo. Y sobre todo, vamos a analizar si realmente este fichaje puede marcar una época en el Real Madrid. Pero antes de seguir, te leo en comentarios. ¿Ficharías a Luis Díaz sin dudarlo? ¿Crees que es el jugador que necesita el Madrid para dar un salto definitivo en ataque? Quédate porque lo que viene ahora es clave. Seguimos, familia merengue, porque lo que viene ahora es donde realmente se entiende la dimensión de este posible fichaje de Luis Díaz.
Y si en la primera parte hablábamos de sensaciones, de encaje y de lo que puede aportar dentro del campo, ahora vamos a entrar en el terreno donde el Real Madrid siempre marca la diferencia: la estrategia, la planificación y la ejecución. Porque cuando el Real Madrid decide ir a por un jugador, no lo hace por impulso. Lo hace porque hay un análisis profundo detrás, porque cada movimiento responde a una visión a medio y largo plazo. Y en este caso, todo apunta a que la operación por Luis Díaz ya está en una fase avanzada, donde se están definiendo detalles clave. Se habla de cifras importantes. Sí, se habla de una inversión elevada, acorde al mercado actual y al valor del jugador dentro del Liverpool. Pero aquí viene lo realmente interesante. En el club no ven esta operación como un gasto, sino como una inversión directa en rendimiento inmediato y en estabilidad competitiva. Y ahora te hago otra pregunta, madridista. ¿Cuántas veces hemos visto al Madrid dudar cuando realmente cree en un jugador? Exacto. Nunca. Cuando el club detecta una oportunidad que encaja con su proyecto, va con todo. Y Luis Díaz cumple con todos los requisitos: edad ideal, experiencia al máximo nivel, capacidad de impacto inmediato y margen de crecimiento. Es decir, no solo puede rendir desde el primer día, sino que todavía puede mejorar. Pero aquí viene uno de los puntos más importantes de todo este análisis: el rol que tendría dentro del equipo. Porque no estamos hablando de un fichaje para rotación. No estamos hablando de alguien que llega para ver qué pasa. No. Luis Díaz llegaría con un papel claro, con responsabilidad, con protagonismo real dentro del esquema del equipo, ya sea bajo la continuidad de Álvaro Arbeloa o con un posible cambio de rumbo si finalmente llega Jürgen Klopp. Y aquí es donde todo cobra aún más sentido. Imagina un sistema donde el equipo necesita amplitud, velocidad, desborde constante. Un sistema donde los extremos no solo fijan defensas, sino que las rompen. Luis Díaz sería exactamente ese perfil que obliga a los rivales a replantear su forma de defender. Pero no nos quedemos solo en lo táctico. Vamos a hablar de impacto real en partidos grandes. Porque el Real Madrid no ficha para ganar partidos fáciles. Ficha para decidir eliminatorias, para marcar diferencias en noches europeas, para aparecer cuando el balón quema. Y Luis Díaz ya ha demostrado que no se esconde en esos escenarios. Es de esos jugadores que piden la pelota cuando el partido está bloqueado. De los que encaran sin miedo, aunque fallen una, 2 o 3 veces. Y esa mentalidad madridista, esa insistencia, es lo que muchas veces termina rompiendo partidos imposibles. Ahora bien, hay otro factor que no podemos ignorar: la conexión con la afición. El Santiago Bernabéu es un estadio exigente. Sí. Pero también es un estadio que se entrega a los jugadores que lo dan todo. Y Luis Díaz tiene ese perfil. Ese jugador que lucha cada balón como si fuera el último, que contagia energía, que levanta al público. Y eso, en un club como el Real Madrid, multiplica el rendimiento. Porque cuando el Bernabéu empuja, el equipo vuela. Pero espera, porque todavía hay algo más que refuerza esta operación: la lectura de mercado. El Real Madrid sabe que hay otros clubes atentos. Sabe que si no actúa ahora, el precio puede subir, la competencia puede aumentar y la operación puede complicarse. Por eso, el movimiento se está acelerando. Por eso las negociaciones avanzan. Y aquí es donde el club vuelve a demostrar por qué está un paso por delante de todos. No espera. Se anticipa. Ahora te lanzo otra pregunta directa. ¿Prefieres un Madrid que reacciona, o un Madrid que domina el mercado? Porque este fichaje es exactamente eso: dominio, control, autoridad. Y si se cierra, no solo estaríamos hablando de un refuerzo de primer nivel. Estaríamos hablando de una declaración de intenciones. De un equipo que no se conforma, que no se relaja, que sigue construyendo un proyecto para seguir reinando en Europa. En definitiva, madridistas, la posible llegada de Luis Díaz no es solo una operación de mercado. Es una pieza más dentro de un plan mucho más grande. Un plan que busca mantener al Real Madrid en lo más alto durante los próximos años. Y ahora sí, te dejo con la siguiente gran historia de este vídeo. Porque lo que viene a continuación también tiene mucho que ver con el Liverpool. Pero con un perfil completamente diferente. Y cuidado, porque este nombre también está generando muchísimo ruido dentro del club. Vamos con ello. Muy atento ahora, familia merengue, porque lo que viene no es una simple continuación. Es otra pieza clave dentro del plan que el Real Madrid está construyendo para dominar el fútbol europeo en los próximos años. Y sí, seguimos mirando hacia Liverpool, pero esta vez con un perfil completamente distinto, aunque igual de interesante. Porque en las últimas semanas ha comenzado a sonar con mucha fuerza un nombre que, quizás, no genera tanto ruido mediático como otros, pero que dentro del club gusta, y gusta mucho.
Hablamos de Cody Gakpo. Y antes de que sigas escuchando, quiero que te hagas una pregunta muy clara. ¿Está el Real Madrid buscando solo estrellas, o está construyendo un equipo imparable? Porque aquí es donde este posible fichaje cobra todo el sentido. Según informaciones cercanas al entorno del club, ya existen contactos y negociaciones avanzadas para explorar su incorporación. No es una idea lejana, no es una simple opción de futuro. Es una posibilidad real que se está trabajando en paralelo a otras operaciones. Y cuando el Real Madrid trabaja en paralelo, es porque está preparando algo grande. Pero vamos a lo importante. ¿Qué tiene Cody Gakpo que encaja en este nuevo proyecto? Primero, su versatilidad. Estamos hablando de un jugador capaz de ocupar varias posiciones en ataque. Puede partir desde la izquierda, puede jugar por dentro, incluso puede actuar como referencia ofensiva en determinados contextos. Y eso, en el fútbol actual, vale oro. Pero ojo, porque no es solo una cuestión de posiciones. Es una cuestión de inteligencia. Gakpo es de esos futbolistas que entienden el juego. Que saben cuándo acelerar, cuándo pausar, cuándo atacar el espacio y cuándo asociarse. No necesita estar constantemente en el foco para influir en el partido. Su impacto muchas veces es silencioso, pero determinante. Y aquí es donde quiero que te detengas un segundo. Porque el Real Madrid no solo necesita jugadores que brillen, necesita jugadores que hagan brillar al equipo. Y Gakpo tiene ese perfil. Ahora bien, vamos a hablar claro. Su etapa en el Liverpool ha tenido altibajos. Sí. Momentos donde ha brillado y otros donde no ha terminado de explotar todo su potencial. Pero precisamente ahí es donde el Real Madrid ve una oportunidad. Porque el club tiene una capacidad única para potenciar jugadores. Para llevarlos a su mejor versión. Y cuando un futbolista con talento, físico, técnica y mentalidad llega a este entorno, suele dar un salto. Y aquí viene uno de los puntos más interesantes de toda esta operación. El contexto. Porque el Real Madrid está en un momento de transición estratégica. Bajo la dirección actual de Álvaro Arbeloa, con esa posible llegada de Jürgen Klopp en el horizonte, el club busca perfiles que puedan adaptarse a diferentes ideas de juego. Y Gakpo encaja perfectamente en ambos escenarios. Puede jugar en un sistema más directo, más vertical, pero también puede adaptarse a un estilo más estructurado, más posicional. Es un jugador moldeable, y eso en una plantilla como la del Madrid es fundamental. Pero espera, porque ahora viene lo que realmente marca la diferencia. La mentalidad. Porque si algo valora el Real Madrid por encima de todo, es el carácter competitivo. Y Gakpo ha demostrado que no se esconde. Que asume responsabilidades. Que no se achica en escenarios grandes. Y eso, madridista, eso es lo que separa a los buenos jugadores de los jugadores del Real Madrid. Ahora te lanzo una pregunta directa. ¿Prefieres un fichaje mediático, o un fichaje que haga mejor al equipo? Porque muchas veces, los títulos no los ganan los nombres, los ganan los equipos. Y aquí es donde el posible fichaje de Cody Gakpo empieza a tomar una dimensión mucho más seria. No sería el protagonista absoluto. Pero podría ser la pieza que equilibra, que conecta, que potencia a los demás. Ese jugador que aparece cuando el partido lo necesita, que ocupa espacios, que genera ventajas sin hacer ruido. Y ese tipo de perfil, en una plantilla llena de talento, es oro puro. Pero cuidado, porque esto no termina aquí. Porque en la siguiente parte vamos a entrar en detalles que cambian completamente la percepción de este fichaje. Vamos a hablar de su rol exacto dentro del equipo. De cómo podría encajar con otras estrellas. De por qué el club considera que puede ser una operación estratégica, incluso más importante de lo que parece. Y sobre todo, vamos a plantear una cuestión que puede generar debate en el madridismo. ¿Puede Cody Gakpo convertirse en una de las grandes sorpresas del próximo proyecto del Real Madrid? Te leo en comentarios, madridista. Y prepárate, porque lo que viene ahora te va a hacer ver este fichaje con otros ojos. Seguimos, familia merengue, porque ahora sí entramos en la parte donde todo cobra sentido. Lo que parecía un fichaje secundario empieza a transformarse en una jugada estratégica de alto nivel dentro del plan del Real Madrid. Y cuando analizamos en profundidad el posible aterrizaje de Cody Gakpo, hay detalles que no se pueden pasar por alto. Porque el Madrid no ficha por impulso. Ficha por encaje. Ficha por necesidad. Y sobre todo, ficha pensando en cómo cada pieza puede elevar el rendimiento colectivo. Y aquí es donde Gakpo empieza a ganar muchísimo peso dentro de este proyecto. Vamos a hablar claro. El ataque del Real Madrid está lleno de talento. Sí. Pero también necesita equilibrio. Necesita jugadores que entiendan los espacios, que no invadan zonas innecesarias,
que sepan cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Y eso, madridista, no es tan fácil de encontrar como parece. Gakpo tiene esa lectura. No es un jugador que monopoliza el balón. No es un futbolista que necesita ser el centro de todo para rendir. Y precisamente por eso, su impacto puede ser enorme en un equipo donde ya hay varias figuras ofensivas. Ahora imagina esto. Un sistema ofensivo donde conviven diferentes perfiles, velocidad, potencia, creatividad, y de repente aparece un jugador que conecta todo eso. Que sirve de enlace. Que facilita asociaciones. Que llega desde segunda línea. Que interpreta los movimientos de los demás. Ese puede ser Cody Gakpo. Pero hay más. Porque uno de los puntos que más valora el cuerpo técnico, tanto el actual liderado por Álvaro Arbeloa como el posible futuro con Jürgen Klopp, es la capacidad de adaptación. Y aquí Gakpo vuelve a destacar. Puede jugar en diferentes alturas del campo. Puede ajustarse a distintos ritmos de partido. Puede ser más vertical o más asociativo según lo que el equipo necesite. Y eso le convierte en una herramienta táctica de muchísimo valor. Pero vamos a otro punto clave. El momento de mercado. El Liverpool está en un proceso de ajustes, de cambios internos, de decisiones importantes. Y en ese contexto, el Real Madrid detecta oportunidades. Detecta jugadores que, en otro escenario, serían prácticamente inaccesibles. Y aquí es donde las negociaciones avanzadas cobran sentido. Porque el club blanco no quiere esperar a que el valor de Gakpo se dispare. No quiere entrar en una subasta. Quiere cerrar la operación en el momento justo, cuando las condiciones son favorables. Y eso, madridista, es inteligencia de mercado. Ahora bien, hay algo que quiero que valores especialmente. El impacto silencioso. Porque no todos los fichajes generan titulares, pero muchos terminan siendo decisivos. Y Gakpo tiene todas las características de ese tipo de jugador que, sin hacer ruido, termina siendo fundamental en los momentos importantes. Ese gol que desbloquea un partido complicado. Esa asistencia que nadie esperaba. Ese movimiento que abre un espacio clave. Ese tipo de acciones que no siempre aparecen en las portadas, pero que ganan títulos. Y aquí es donde te lanzo otra pregunta directa. ¿Cuántas veces hemos visto al Real Madrid ganar gracias a jugadores que no eran los más mediáticos? Exacto. Muchas. Y por eso este fichaje tiene tanto sentido dentro de la lógica del club. Pero cuidado, porque esto no termina aquí. Porque hay un escenario que empieza a tomar fuerza dentro del entorno madridista. Un escenario donde la llegada de Gakpo no solo suma, sino que cambia roles, redefine jerarquías y eleva el nivel competitivo interno. Y eso, lejos de ser un problema, es exactamente lo que necesita un equipo que quiere seguir dominando. Más competencia. Más exigencia. Más nivel. Ahora imagina los entrenamientos. Imagina la lucha por cada puesto. Imagina el nivel que eso puede generar en el día a día. Eso es lo que construye equipos campeones. Y el Real Madrid lo sabe. En definitiva, madridistas, el posible fichaje de Cody Gakpo no debe analizarse desde el ruido mediático, sino desde la inteligencia deportiva. Es una operación que encaja, que suma y que puede terminar siendo mucho más importante de lo que muchos imaginan hoy. Y ahora sí, prepárate. Porque lo que viene a continuación es el auténtico bombazo de este vídeo. La operación que puede cambiarlo todo. La jugada que sacude Europa. El fichaje que no solo ilusiona, impone respeto. Y te aviso desde ya. Aquí sí estamos hablando de negociaciones muy avanzadas. Aquí sí estamos hablando de un movimiento que puede marcar una era. Respira hondo, madridista. Ahora sí, familia merengue, ha llegado el momento. Lo que te prometí al inicio del vídeo. La auténtica bomba. La operación que puede cambiarlo todo en el Real Madrid y que ya está generando un terremoto en toda Europa. Pero antes de entrar de lleno, te pido una cosa. Si has llegado hasta aquí, deja tu me gusta, suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar ahora no es un simple rumor, es una historia que está tomando forma y que puede marcar una época. Hablamos de Erling Haaland. Sí, madridista. El delantero más temido del planeta. El jugador que ha destrozado récords en Inglaterra con el Manchester City. El goleador que parece no tener límites. Y ahora, su nombre está más cerca que nunca del Santiago Bernabéu. Pero atención, porque aquí no estamos hablando de interés. No estamos hablando de un seguimiento a distancia. Estamos hablando de negociaciones muy avanzadas. Y cuando decimos avanzadas, es porque ya se están discutiendo detalles que van mucho más allá de un simple acercamiento. Ahora bien, quiero que te pongas en situación. El Real Madrid lleva años construyendo algo grande. No solo un equipo,
sino una estructura capaz de dominar durante una década. Paso a paso, fichaje a fichaje, decisión a decisión. Y ahora, esta operación encaja como la pieza final de un rompecabezas perfectamente diseñado. Porque si hay un perfil que puede elevar aún más el nivel de este equipo, es el de Haaland. Un delantero total. Potencia, velocidad, definición, mentalidad competitiva, lo tiene todo. Pero hay algo que lo hace diferente. Algo que encaja de manera casi perfecta con el ADN del Real Madrid. Su obsesión por marcar. Haaland no negocia el gol. Vive para el gol. Respira gol. Y eso, en un club donde cada partido exige máxima eficacia, es un arma devastadora. Ahora imagina esto, madridista. Noches europeas en el Bernabéu. Partido cerrado. Defensa rival replegada. El tiempo corre. La tensión aumenta. Y de repente, aparece él. Un desmarque, un remate, gol. Eso es lo que representa a Haaland. Pero espera, porque esto va mucho más allá de lo que ocurre dentro del campo. Porque el impacto de su llegada sería global. Hablamos de un jugador que no solo domina en lo deportivo, sino también en lo mediático. Su fichaje dispararía la atención mundial, reforzaría la marca del club y consolidaría aún más la posición del Real Madrid como el epicentro del fútbol. Y aquí es donde entra la figura del club. Porque el Real Madrid no compite en igualdad de condiciones. Compite desde otro nivel. Desde su historia, desde su prestigio, desde su capacidad de atraer a los mejores. Y eso, incluso para un jugador consolidado como Haaland, pesa. Ahora bien, hay un elemento clave que no podemos ignorar. El momento. Porque según diversas fuentes, este es el punto en el que la operación es más viable. Las condiciones contractuales, la disposición del entorno del jugador, la estrategia del club, todo está alineado como pocas veces. Y aquí es donde el Madrid se mueve. Sin ruido excesivo. Sin precipitación. Pero con una determinación absoluta. Y ahora te lanzo una pregunta directa, madridista. ¿Estás preparado para ver a Haaland vestido de blanco? Porque si esto se concreta, no estamos hablando de un fichaje más. Estamos hablando de un cambio de era. De un golpe sobre la mesa. De una declaración de dominio absoluto. Pero cuidado, porque todavía hay más. Porque en la siguiente parte vamos a entrar en detalles que te van a dejar sin palabras. Vamos a hablar del posible contrato. Del encaje con el resto de estrellas. De cómo afectaría su llegada al sistema del equipo, ya sea con Álvaro Arbeloa o con la posible llegada de Jürgen Klopp. Y sobre todo, vamos a analizar si este fichaje puede convertir al Real Madrid en un equipo prácticamente imparable en Europa. Quédate, porque lo que viene ahora es histórico. Te leo en comentarios. ¿A Haaland sí o no? Ahora sí vamos a cerrar este vídeo con la parte más decisiva, más impactante y más ilusionante de todas. Y si lo que te conté antes sobre Erling Haaland ya te parecía fuerte, lo que viene ahora termina de dibujar un escenario que puede marcar una época en el Real Madrid. Porque cuando hablamos de negociaciones avanzadas, no hablamos solo de intenciones. Hablamos de estructura, de planificación concreta, de cómo se integraría una operación de este nivel dentro de un proyecto que ya viene creciendo paso a paso. Y aquí es donde todo cobra aún más sentido. El Real Madrid no está improvisando. Está ejecutando. Durante años, el club ha construido una base sólida, equilibrada, con talento joven y experiencia competitiva. Ha sabido renovar sin perder identidad. Ha sabido competir mientras se transformaba. Y ahora, con esa base ya consolidada, llega el momento de dar el siguiente golpe. Y ese golpe tiene nombre propio, Haaland. Pero vamos a lo que realmente quieres saber. ¿Cómo encajaría dentro del equipo? Porque aquí está una de las claves más importantes de toda esta operación. No se trata solo de fichar al mejor delantero del mundo. Se trata de integrarlo en un sistema que ya tiene calidad, velocidad, talento y ambición. Y lo más impresionante es que encaja. Encaja porque ofrece algo diferente. Algo que no abunda. Un perfil de delantero puro, dominante en el área, capaz de fijar centrales, de generar espacios, de transformar cualquier balón en una ocasión de gol. Eso cambia completamente la dinámica ofensiva del equipo. Ahora imagina esto, madridista. Jugadas que antes terminaban en centro sin rematador claro, ahora tienen un objetivo. Transiciones rápidas que antes dependían de varios toques, ahora pueden resolverse en segundos. Partidos cerrados donde faltaba contundencia, ahora tienen un ejecutor. Eso es Haaland. Pero hay más. Porque su llegada no solo suma, multiplica. Multiplica el rendimiento de los compañeros. Multiplica las opciones tácticas.
multiplica el nivel de exigencia interna. Y eso, en un equipo grande, es exactamente lo que necesitas para seguir ganando. Ahora bien, hablemos de algo que muchos se preguntan. La convivencia con otras estrellas. Porque sí, el Real Madrid siempre ha tenido grandes nombres. Siempre ha gestionado egos, expectativas, protagonismo. Y lo ha hecho con éxito. Porque aquí hay una cultura clara, el equipo está por encima de todo. Y Haaland, con su mentalidad competitiva, encaja en esa filosofía. No es un jugador que rehúya la responsabilidad. Al contrario, la busca, la necesita. Vive para esos momentos donde todo se decide. Y eso lo convierte en un perfil ideal para el Santiago Bernabéu. Ahora quiero que pienses en esto. Un equipo que ya compite al máximo nivel, que ya pelea por todos los títulos, que ya tiene talento en cada línea, y de repente incorpora a uno de los jugadores más determinantes del mundo. ¿Qué resultado da eso? Exacto. Un equipo aún más temido, aún más dominante, aún más preparado para marcar una era. Y aquí es donde entra el factor entrenador. Bajo la dirección actual de Álvaro Arbeloa, el equipo ha mostrado una identidad clara, un compromiso colectivo, una intensidad que ilusiona. Pero si en el horizonte aparece la figura de Jürgen Klopp, el escenario se vuelve todavía más interesante. Porque Klopp es un técnico que potencia al máximo a jugadores como Haaland, que explota su agresividad, su capacidad de presión, su verticalidad. Y eso podría llevar su rendimiento a un nivel incluso superior. Pero ojo, porque más allá de nombres y sistemas, hay algo que define al Real Madrid. La ambición. Una ambición que no se negocia, que no se detiene, que no entiende de límites. Y este fichaje es exactamente eso. Una declaración al mundo del fútbol. Un mensaje claro: el Real Madrid no se conforma. El Real Madrid no se detiene. El Real Madrid quiere seguir siendo el mejor. Y ahora te hago la última pregunta, madridista. ¿Estás preparado para lo que viene? Porque si esta operación se cierra, no estamos hablando de un verano más. Estamos hablando de un punto de inflexión. De un momento que puede definir los próximos años del fútbol europeo. La llegada de Haaland sería el símbolo de una nueva era. Una era donde el Real Madrid no solo compite, domina. Así que ahora es tu turno. Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte. ¿Crees que Haaland es el fichaje definitivo? ¿Te imaginas celebrando sus goles en el Bernabéu? ¿Piensas que este equipo puede convertirse en imparable? Suscríbete, activa las notificaciones y no te pierdas nada, porque lo que está construyendo el Real Madrid es historia en movimiento. Y tú estás siendo parte de ella.